En este episodio del podcast exploraremos la figura de Karl Marx, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y una referencia clave para comprender la relación entre sociedad, economía y educación. Analizaremos sus conceptos fundamentales y reflexionaremos sobre cómo sus ideas siguen presentes en los debates educativos actuales. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Hoy nos adentraremos en una figura clave para comprender cómo la estructura social influye en la escuela y la formación de las personas, Karl Marx. Sí, un autor que, aunque se le asocia más con la economía o la filosofía política, también dejó ideas muy potentes para pensar en la educación. Y lo mejor, muchas siguen siendo útiles para entender debates educativos actuales. Así que ponte cómoda, cómodo o donde estés porque hoy vamos a recorrer su vida, sus conceptos principales y su impacto en el ámbito educativo. Para empezar, situaremos un poco al personaje, Karl Marx. Nació en 1818, en Treveris, en la actual Alemania. Estudió Derecho, Historia y Filosofía y pronto se involucró en debates políticos y sociales. Claro, porque Marx vivió en pleno auge de la revolución industrial. Las fábricas crecían, las ciudades se llenaban de trabajadores y con ello surgían nuevas desigualdades. Ese era el escenario que él quería analizar y transformar. Y su principal objetivo fue entender cómo funciona el sistema capitalista. Para eso, escribió obras como el Manifiesto Comunista, junto a Engels, o El Capital. Aunque Marx no escribió un tratado educativo como tal, sus ideas han sido súper influyentes en pedagogía, especialmente en la sociología de la educación, en teorías críticas y en movimientos pedagógicos emancipadores. Uno de los conceptos fundamentales de Marx es el de la base y superestructura. ¿Lo explicas tú? Claro. Para Marx, la base es la estructura económica de una sociedad, los modos de producción, la forma en que trabajamos, cómo se produce la riqueza y quién la controla. La superestructura, en cambio, incluye las instituciones, las leyes, el Estado y también la educación. Y lo interesante es que la educación no surge de manera neutral. Según Marx, está condicionada por esa base económica. No significa que la escuela sea simplemente un reflejo mecánico de la economía, pero sí que está influido por ella. Y esto nos lleva a una pregunta central. ¿La educación reproduce las desigualdades de la sociedad? Para Marx, en gran parte, sí. Pero ojo, también deja espacio para el cambio. La educación puede generar conciencia crítica y contribuir a la transformación social. Pero claro, eso no es automático. Otro concepto clave es el del trabajo. Para Marx, el trabajo es una actividad humana esencial. No solo es producir objetos, es expresarnos, crear, transformar el mundo. Y aquí aparece su famosa idea de alienación. En el capitalismo, los trabajadores no controlan ni el proceso productivo ni el resultado de su trabajo. Se sienten desconectados de lo que producen. Esto tiene una relación directa con la educación. Si la sociedad separa el trabajo manual del trabajo intelectual, la escuela puede reforzar esa división preparando a unos para pensar y a otros para ejecutar. Por eso Marx defendía una educación politécnica, que integrara actividades cognitivas y manuales, una formación completa donde la persona se desarrolla en todas sus dimensiones. Algo que hoy podríamos relacionar con metodologías activas, el aprendizaje-servicio o incluso con el debate sobre la importancia de las artes y la creatividad frente a una educación demasiado academicista. Otro punto central en Marx es la idea de la lucha de clases, es decir, la historia está atravesada por conflictos entre grupos sociales con intereses distintos. Y la educación no está al margen de esto. Marx veía la escuela como un espacio donde se pueden reproducir las diferencias de clase. Por ejemplo, las familias con mayor capital económico y cultural tienen más facilidades para que sus hijos accedan a una educación de calidad. Y esta idea fue retomada por autores posteriores como Althusser o Bourdieu, que estudiaron cómo la escuela mantiene privilegios de clase bajo apariencias de igualdad. Pero Marx también veía potencial transformador en la educación. Si la escuela fomenta pensamiento crítico y conciencia social, puede convertirse en una herramienta para cuestionar el orden existente. Volvamos a esa idea de educación politécnica. Marx imaginaba una sociedad donde las personas no estuvieran limitadas a un único rol productivo, que una persona pudiera trabajar en diferentes tareas y desarrollarse de manera integral. Esto contrasta con modelos educativos basados en la especialización temprana, donde parece que hay trayectorias académicas que determinan desde muy jóvenes qué tipo de trabajo harán los estudiantes.
Para Marx, educar no era solo transmitir conocimientos, sino preparar a las personas para participar activamente en la sociedad. Y eso implica formar individuos capaces de pensar críticamente, cooperar, resolver problemas y comprender las estructuras sociales. Buena pregunta. Estamos en el siglo XXI, rodeados de tecnología, globalización, inteligencia artificial. ¿Sigue teniendo sentido leer a Marx? La respuesta corta es sí, y la larga es que Marx nos ayuda a analizar cuestiones actuales como las desigualdades educativas entre barrios, centros y familias, el debate sobre la educación pública versus la educación privada o concertada, la brecha digital y el acceso desigual a tecnologías, la presión del mercado laboral sobre la escuela y la FP, las condiciones laborales del profesorado y, por supuesto, la función social de la educación, reproducción o transformación. Además, su concepto de alienación se puede relacionar hoy con fenómenos como el trabajo precario, el burnout o incluso con la crítica a un sistema educativo centrado en exámenes y resultados más que aprendizaje real. Y aunque no podamos aplicar sus ideas de forma literal, sí nos sirven para plantear preguntas y reflexionar críticamente sobre nuestro propio sistema educativo. Para ir cerrando, podemos decir que Marx no fue pedagogo como tal, pero su análisis de la sociedad ofrece herramientas muy potentes para comprender la educación. Nos ayuda a ver que las escuelas no existen aisladas, funcionan dentro de un sistema económico y social concreto, con tensiones, desigualdades y posibilidades de cambio. Y también nos invita a imaginar una educación más justa, más crítica y más emancipadora, una educación al servicio del desarrollo humano y no solo del mercado. Esperamos que este episodio te haya servido para entender mejor a Marx y su influencia en la educación. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Os esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!